Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un gusto y un placer poder estar en este lugar para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Se me ha concedido esta oportunidad y también este privilegio de poder estar a través de este medio enseñando la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a estar retomando los temas que hemos estado viendo en los días jueves. Hace 8 días tuvimos una invitada, gracias a Dios por la vida de la pastora Laura, pero hoy vamos nuevamente a retomar los temas que estábamos viendo. Y si recordamos, estamos hablando acerca del pecado. Y en esta tarde nuevamente tengo un tema más para compartirles y se llama el corazón abierto ante Dios. Y está basado en lo que nos dice la primera carta de Juan en su capítulo 1, del 5 al 9, que nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo y leamos juntos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice de la siguiente manera: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, algo que quiero decirles: Dios no mantiene comunión o relación celestial con almas impías. Y en otra ocasión yo les hablé acerca de quién es un impío. Es alguien que no obedece la palabra de Dios, que tampoco respeta lo que dice la palabra de Dios. Esa es una persona impía. Por lo tanto, como no respeta al Señor, no puede tener esa comunión con Él. Y en esta carta que escribe Juan, esta carta está contrarrestando algunas situaciones que se estaban viviendo. Vamos a aprender por qué les decía de esta manera el texto que nosotros leíamos. Bueno, muy bien. Se dice que en ese tiempo estaba una corriente que se llamaba los Nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos? ¿Y qué es lo que enseñaban? Bueno, los Nicolaítas eran seguidores de Nicolás, es decir, sus secuaces. Era una secta herética en la iglesia apostólica. ¿Y qué quiere decir la palabra herética? Bueno, la palabra herética quiere decir que era una secta que contenía o defendía herejías. ¿Qué quiere decir? Que hablaba cosas que no van conforme a la palabra de nuestro Dios, que eran todo lo contrario y que contradecían lo que dicen las escrituras, las interpretan de una manera incorrecta. Eso es una herejía. Entonces era una secta herética. El apóstol Juan se manifiesta contra dos errores que se propagaban en su tiempo bajo la herejía de la antinomía. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra antinomía es una palabra compuesta de anti y nomos. La palabra anti quiere decir contra y la palabra nomos quiere decir ley. Entonces iban en contra de la ley del Señor. Esta herejía eran los Nicolaitas. ¿Qué decían? Ellos abogaban por la idolatría y también las prácticas sensuales e impuras. Ellos propagaban todo esto, lo impuro, aquello sensual. Ellos decían, esto es algo correcto. Además, esta secta, estas personas, este grupo, los nicolaítas, afirmaban que en Dios había maldad.
¿Se dan cuenta? Ellos afirmaban que Dios era alguien también que tenía maldad. Y por lo tanto, uno o las personas podrían vivir en el pecado y todavía tener comunión con Dios. ¿Qué decían? Aquellos que hacen lo malo, que viven en la sensualidad, que practican cosas impuras, que practican la idolatría, pueden tener esa comunión estrecha con Dios. ¿Por qué? Porque en Dios también hay maldad. Eso es lo que decían. Sin embargo, vemos a Juan hablando de algo y contrarrestando todo lo que los nicolaitas estaban enseñando en ese tiempo, porque podemos pensar que ellos estaban influyendo en algunos hermanos dentro de la iglesia de ese tiempo de Juan. Entonces, en esta hermosa tarde vamos a estar meditando cómo es un corazón abierto, cómo se manifiesta un corazón abierto. Amén. Entonces, un corazón abierto, podemos decir, es un corazón este corazón abierto manifiesta que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Aquella persona que tiene un corazón abierto al Señor va a reconocer que el Señor es luz. No va a decir como los nicolaitas, que decían que en Dios hay maldad. No, ellos van a entender y comprender que en Dios hay luz, que en Él no hay tinieblas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído, dice Juan, y os anunciamos. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esta es la verdad. En Dios no hay maldad. Todo lo que estaban diciendo los nicolaitas era una contradicción. Y más bien también la palabra nos dice que Jesús fue humano en todo, pero más nunca pecó. ¿Qué quiere decir? Que en Jesús tampoco hubo maldad. Así en Dios tampoco no hay maldad, porque Él es la luz. Él es la luz que guía nuestra vida. El gran Dios debe ser representado ante el mundo oscuro como una luz pura y perfecta. Aquellos que estaban en tinieblas vieron gran luz, dice la palabra. Entonces, el Señor, ¿qué viene a hacer a nuestras vidas? No viene a agregar tinieblas, porque Él no trae tinieblas, Él es luz. Entonces, el Señor viene a traer luz pura y perfecta a nosotros. Que estábamos en pecado, que estábamos viviendo mal, que estábamos en la oscuridad, pero el Señor vino a traer luz a nuestras vidas. La naturaleza o carácter de Dios es luz. En Él no hay ninguna tinieblas, absolutamente nada de tinieblas hay en el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo es Dios? Dios es justicia, Dios es pureza. Por eso, ¿qué nos demanda a nosotros como su iglesia? Dice, sed santos porque yo, su Padre, soy santo. Nos llama a que seamos personas santas, que seamos personas puras, que actuemos con justicia como Él lo hace, que vivamos en la verdad y en el amor. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Que Él no miente. Y en otras partes de la Escritura lo vemos, que el Señor manifiesta y dice que Él no miente, ni tampoco se arrepiente. Lo que dijo lo va a hacer, porque en Él hay verdad. Por lo tanto, podemos decir que en el Señor no hay ignorancia, no hay error, no hay maldad. Todo lo que hace el Señor es perfecto. Por eso dice la Escritura también que vamos a comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y también es perfecta. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay error. El corazón abierto muestra que la luz representa lo bueno, también lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Eso debemos demostrar nosotros. Un corazón abierto
Vamos a manifestar que el Señor es luz y que esa luz ha sido también implantada en nosotros. Y por lo tanto, ahora nosotros también tenemos la luz de la vida. Pero el corazón que es cerrado, ¿cómo será este corazón? Manifestará que las tinieblas. Representa también al pecado y a lo perverso. Nos dice en el versículo 6 de este pasaje que estamos estudiando, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, realmente dice que estamos siendo unos mentirosos. ¿Por qué? Porque no practicamos la verdad. Por lo tanto, estamos viviendo en oscuridad. Una persona que tiene esa comunión con el Señor va a manifestar esa verdad, va a manifestar esa luz en su vida. El versículo 6 nos demuestra o nos da a conocer la vida de un hombre practicando el pecado. No hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Solamente por palabras se expresa que sí, yo tengo comunión con Dios, pero sus acciones nos revelan que no es así. Entonces, Juan expone el error de llamarse cristiano y seguir viviendo en maldad. Él dice, es un error. Lo que dicen los nicolaitas no es cierto, que tú puedes vivir en pecado y tener comunión con Dios. No, porque el Señor nos demanda santidad. Él nos demanda eso. No podemos amar a Dios y coquetear con el pecado al mismo tiempo. No podemos. Dios nos llama a que nosotros manifestemos su luz y que demos a conocer a los demás que realmente el Señor es luz y que en Él no hay tinieblas. Porque esa es la verdad. El Señor es luz, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Número 2. Un corazón abierto manifiesta que anda en luz. No solamente declara que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, sino que también esa misma persona va a manifestar, va a dar a conocer que su estilo de vida es andar en luz y no lo va a esconder. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo y no tenemos por qué esconder esa luz, sino manifestarla. Y que la gente vea que en nuestro diario vivir nosotros manifestamos la misma luz del Señor que ha sido depositada en nuestras vidas. La comunión con Dios depende del andar en luz. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo comunión con el Señor, por lo tanto, yo voy a andar en luz y las tinieblas no van a gobernar mi vida, sino quien va a gobernar mi vida, ¿quién es? El Señor, la luz de Cristo en nosotros. Nuestro andar en la luz es una prueba de la comunión con Dios. Por alguna razón Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por sus actos, por su estilo de vida, por su forma de expresarse. De esa manera vamos a manifestar si realmente andamos en luz y tenemos esa comunión con el Señor. Vamos a manifestarlo. También involucra la relación de unos con otros, porque dice la Escritura en el versículo 7, pero si andamos en luz, Él está en luz. Y dice, tenemos comunión unos con otros, porque podemos estar unidos, porque esa luz de Cristo nos une. Vamos a poder tener esa buena relación con otras personas, con nuestro prójimo, porque igual uno de los mandamientos que el Señor Jesús expresó y dijo,
y le preguntaron, él decía, ¿cuál es el mayor mandamiento? Decía, tú tienes que amar a Dios con todo tu ser. Pero decía también el Señor Jesús, y el segundo mandamiento es similar a este primero, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera vas a manifestar que tú estás en la luz. También esto nos indica que el caminar en luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. Somos personas que responsables. Yo le decía una ocasión a los jóvenes en alguna de las enseñanzas, y lo leí también en algún libro, que una hermana decía, yo quiero darte la regla para que no le falles a Dios y para que tampoco le falles a las personas. Y ella decía, ámalos, ámalos, porque si tú amas a Dios, tú vas a procurar vivir en santidad, vas a esforzarte por seguir lo que el Señor te dice en las Escrituras. Y si tú amas a las personas, no vas a hacer cosas que los dañen, no vas a ofenderlos. ¿Por qué? Porque los amas. Y lo mismo aquí nos dice, somos responsables de tanto ante Dios como ante los demás, ante las personas. Por eso dice, pero si andamos, dice la Escritura en el versículo 7, pero si andamos en luz. ¿A qué se refiere esto? Esta palabra, pero si andamos en luz, es un subjuntivo presente. ¿Qué quiere decir? Que es una acción probable. Por eso dice, pero si andamos en luz. Pero si no andamos en luz, también va a haber una consecuencia. ¿Puede suceder o no puede suceder? Entonces, esto indica una acción continua, andar en luz. Quiere decir que yo tengo que siempre andar en la luz de Cristo. Continuamente tengo que vivir bajo la luz de Cristo. Es decir, andar habitualmente en la luz, indicando qué clase de carácter tenemos en nuestro diario vivir, cómo es nuestro carácter, cómo nos expresamos ante las situaciones, cómo reaccionamos. Tenemos la responsabilidad también de reflejar el carácter de Cristo. Y es ese carácter de Cristo el que Dios quiere formar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Quiere formar el carácter de Cristo en usted, en mí. Pero muchas veces, y he escuchado esta expresión, ay, cómo quisiera bajarme de la cruz. ¿Por qué? Porque tuve una discusión con esta persona o porque me hizo algo malo. Yo quisiera bajarme de la cruz y también de hacerle lo mismo. Pero si ni Jesús se bajó de la cruz ante aquellos que lo ofendieron, ¿cómo nosotros vamos a decir, ay, me quisiera bajar de la cruz? O quisiera dejar mi cruz y por un momento responderle a la ofensa que me hizo. Por eso es importante que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y esto hace referencia a que nosotros debemos de procurar de vivir en santidad. El beneficio de andar en luz es hermoso. ¿Por qué? Constantemente somos limpios con la sangre de Jesucristo. Porque tampoco les voy a decir que somos perfectos. ¿Por qué no? Porque aún estamos sujetos a nuestra carne, porque aún estamos sujetos a lo que nuestra mente quiere, porque aún estamos siendo tentados a hacer lo malo. Aún estamos en esa lucha, pero tenemos al Espíritu Santo. Un personaje decía, el hecho de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero eso no quiere decir
que tal vez no tenga malos deseos o que no tenga pensamientos malos, porque los tenemos. Pero la única diferencia es que ya no estoy en amistad con ellos. Ya no sigo lo que los malos pensamientos me dicen o lo que mi carne me dice. Ahora yo estoy en guerra contra ellos. Estoy en guerra contra mi propia carne y la estoy sujetando bajo la autoridad de Dios. Estoy sometiéndome a la autoridad de Dios. Y ciertamente podemos fallar porque somos seres humanos. Pero también cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, Padre, perdóname. Mira, papá, yo la regué. Mira, yo me equivoqué. El Señor nos limpia con la sangre de Jesucristo, dice la Escritura. Dice en este pasaje, el 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Y vamos a verlo. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él se entregó a sí mismo para darnos esa libertad a nosotros. En el capítulo 3, en el versículo 5, también nos dice lo siguiente. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en el Señor Jesús. Ahora, en el capítulo 4, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, estábamos muertos espiritualmente, estábamos viviendo en pecado, estábamos bajo la condenación y como dice Efesios, merecíamos la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios, dice también Efesios, es rico en misericordia, que nos amó y Él nos da la salvación como regalo. Porque no tenemos que hacer nada para merecerla. Él nos la da, porque es el regalo de Dios para nosotros. Ahora bien, vayamos a lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él nos limpia. Limpia, dice, vuestras conciencias. Nos trae una conciencia limpia. Esta palabra limpia es del tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que nosotros nos acercamos al Señor, Él nos limpia. Él nos hace una nueva criatura y lo sigue haciendo de una manera continua. Porque no vamos a decir que de la noche a la mañana dejamos de hacer lo malo. En algunos casos suele suceder, pero a algunos nos toma un proceso. Sabemos que el Señor nos limpia cuando nos acercamos a Él, pero lo sigue haciendo continuamente, continuamente, continuamente. El Señor nos sigue limpiando a nosotros de todo pecado. Nos va a seguir limpiando. Es un proceso continuo bajo la condición de andar del andar del cristiano en la luz. Dice Proverbios, nosotros somos como la aurora. ¿Qué pasa? Que esa luz va en aumento hasta que llega el día en todo su esplendor. Así también en nuestra vida. Vamos, ¿qué? En aumento, en aumento, en aumento. Hasta que
la obra de Cristo termine en nosotros. Damos gracias a esto, porque el Señor es bueno y Él es quien nos limpia y que nos da muchas oportunidades. Al vivir en su compañía, es una constante limpieza de pecados por la sangre de Jesucristo. Es algo que yo ya le mencionaba. El Señor nos limpia. Claro que tenemos que llegarnos a Él de una manera correcta. La muerte de Jesús en la cruz es una realidad. Realmente no fue solamente una apariencia. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa muerte es satisfactoria para perdonar todos los pecados. La muerte de Jesús viene a purificarnos a nosotros. Él se entregó a sí mismo para darnos salvación, para limpiar nuestra conciencia, para que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor. La sangre de Cristo es el medio de purificación por el cual gradualmente, estando ya justificados en la y en comunión con Dios, llegamos a ser limpios de los pecados que estorbaban nuestra comunión con Él. El Señor Jesús nos limpia. Antes estábamos separados del Señor, pero mediante la cruz el Señor vino a formar un puente. Y ahora podemos tener esa comunión estrecha con nuestro Dios. Podemos estar en su presencia, podemos disfrutarle. Incluso cuando quizás hacemos algo malo, tenemos la libertad de acercarnos a Él y decirle: Señor, hoy me equivoqué. A mí me ha pasado más de una ocasión por cosas que yo sé que, actitudes que yo he tenido que son incorrectas, palabras que tal vez he dicho a alguien y sé que tal vez lo han dañado o la han dañado. ¿Qué tengo que hacer? Hay algo en nosotros que nos duele y decimos: híjoles, no debí de decir esto o no debí de hacer esto. Y hay un dolor en el corazón y uno dice: ¿cómo me voy a acercar a Dios cuando sé que le he fallado? Pero también aquí, en lo que leíamos, en la Escritura nos dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está abogando por nosotros. Ya dio su vida, pero aún sigue abogando por usted y por mí. Y quiero reafirmar, la sangre sacrificial de Jesús es quien nos limpia y que nos da santidad. Y también el perdón y la redención. Por eso, como hijos de Dios, debemos manifestar que andamos en luz. Y último punto, número 3. Un corazón abierto confiesa su pecado. Dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar las cosas que hemos hecho mal delante de nuestro Dios. Porque no somos perfectos, iglesia. Estamos en el proceso de perfección, pero no somos perfectos. Confesar nuestros pecados es parte de lo que hacemos cuando practicamos la verdad. Si nosotros practicamos la verdad, vamos a aprender a confesar nuestros pecados. Y esta palabra o frase, si confesamos nuestros pecados, viene esta palabra confesar, quiere decir confieso, y está compuesta de dos palabras en griego, que es homologeo. Y estas palabras se dividen en dos. La primera es homo, que es mismo, y la segunda es lego, que quiere decir digo. En sí significa confesar. Es decir, lo mismo, lo que Dios dice en cuanto al pecado.
O sea, que estamos de acuerdo y decimos, Señor, lo que tú dices que está mal, realmente está mal. Y yo hice aquello que tú dijiste que no debía de hacer. Estar de acuerdo con Dios. Esta palabra confesar quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios dice en relación al pecado. Entonces, es pues admitir la acusación de Dios y que Él tiene razón en cuanto al pecado acusado. Que Él tiene la razón. Decir, Señor, realmente estoy de acuerdo contigo. Y para estar de acuerdo con el Señor, ¿qué requiere? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir? Un corazón abierto. No es fácil. No es fácil reconocer nuestros errores. No es fácil decir, la regué, me equivoqué o realmente pequé. No es fácil. Porque nos cuesta como seres humanos admitir nuestros errores. Pero si nosotros vamos al Señor con un corazón humillado, Él no nos va a rechazar. Si confesamos, es decir, si continuamos confesando nuestros pecados, al pecar en lugar de negarlo, vamos a tener el perdón de Dios. Porque muchos pueden decir, no, no es cierto. Yo no he hecho nada malo. Se lo merecía y más. Pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros le confesemos las cosas malas que quizá hemos hecho o que hemos transgredido la palabra de Dios. Y Él nos va a perdonar. El cristiano no vive en el pecado, pero admite que a veces peca. Por eso Juan decía, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que ya no pequen. Ya no lo hagan. Pero si alguno, dice Juan, si alguno hubiese pecado, tengan algo presente. Tenemos a ese abogado. Que si nosotros vamos a Él arrepentidos, que si nosotros vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona por la sangre de Cristo. Por esa simple razón nos perdona. Porque dice el pasaje base, si confesamos nuestros pecados, dice Él, ¿cómo es el Señor? Es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Cómo es Dios? Fiel, justo. Entonces, siendo Dios fiel, quiere decir que Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir lo que nos dice. Si nos dice, pongámonos a cuentas. Si vinieres así, mira, yo te voy a limpiar. Yo te voy a santificar, yo te voy a dejar limpio. Yo te voy a dejar limpia otra vez. Jesús en muchas ocasiones se encontró con personas que habían hecho lo malo. ¿Y qué les dijo? Vete y no peques más. Porque ese es el deseo del Señor. Que no pequemos más. El Salmo capítulo 32, versículo 5, nos dice lo siguiente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo el salmista? Dice, yo declaré mi pecado porque ya no lo podía seguir reteniendo. Yo lo di a conocer, yo confesé mi transgresión a Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué desea el Señor? Que nosotros le confesemos
aquellas transgresiones que hemos hecho. Y Él promete perdonarnos. Dios es fiel en su promesa de misericordia y justo en aplicar el perdón que se obtiene por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando, porque la gracia no nos da licencia para pecar. Estamos viviendo en la gracia, ahorita peco y al rato vengo y le pido perdón a Dios. No se trata de eso. La gracia es el regalo de Dios para nosotros. Él nos da ese perdón. Ya la regué, ya entendí, ya no lo voy a volver a hacer. Voy a cambiar. Implica una decisión de ya no hacer lo malo ante Dios. Y todo esto lo vamos a poder hacer con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. La confesión también tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Porque ciertamente cuando entra el pecado, la comunión se rompe. Pero cuando confesamos, nuevamente podemos tener comunión con el Señor. Y esto debería darnos tranquilidad y recordar que tendremos una conciencia tranquila y calmar todas nuestras inquietudes. Entonces, ¿cómo debemos de tener nuestro corazón abierto? Un corazón abierto delante de nuestro Señor. Y hemos estudiado entonces que un corazón abierto es aquel que manifiesta que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Número 2, un corazón abierto manifiesta que anda en luz. Y número 3, un corazón abierto confiesa su pecado. Y quiero terminar esta exposición de la palabra de nuestro Dios con lo que nos dice el Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Dice que el Señor fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados y va a venir para salvar a aquellos que lo esperan. También la Biblia dice: no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero mientras viene el Señor, o qué tal si nos llama a su presencia, morimos. Mientras llega eso, procuremos estar bien delante de Dios. Procuremos tener ese corazón abierto. Sigamos la luz de Cristo. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.